Doctor Carlos Sierra Galindo, presidente de la Federación Verdad Colombia. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Bueno, espero que este librito por su tamaño, librazo por su contenido, este era el libro que el país necesitaba. Crónica de una verdad, el comunismo responsable de la violencia en Colombia. Lo tenemos en nuestras manos gracias a la gentileza de ustedes. ¿Cómo lo van a distribuir? ¿Cómo la gente se va a enterar de que el comunismo en Colombia es el grande factor de la violencia, ahora asociado con el narcotráfico, como el libro mismo lo dice? Adelante, doctor Sierra. Gracias, doctor Fernando. Inicialmente, la Federación Verdad Colombia y la Asociación Únete por Colombia presentaron un informe a la Comisión de la Verdad con este tema, esta crónica de una verdad, el comunismo responsable de la violencia en Colombia. Y esa es tal vez la forma más importante en la que queremos difundir este mensaje. Mensaje que tiene que ver básicamente con dos conclusiones importantes. La primera, que hablar de comunismo en Colombia y hablar de las extintas FARC es prácticamente lo mismo. Y esto lo exponemos en este informe que sirvió de base para la publicación que usted menciona, doctor Fernando. Lo exponemos con una serie de documentos, de declaraciones, de testimonios recogidos en una investigación extensa y que básicamente, pues, esa es una primera conclusión. En Colombia, hablar de lo que es el comunismo y las extintas FARC es prácticamente lo mismo. Y una segunda conclusión, doctor Fernando, y es que las FARC no surgieron en 1964, como muchos dicen. Allí tal vez cambiaron su nombre, pero ellas ya existían desde las primeras décadas del siglo pasado, por allá 1920, 1930, y no como consecuencia de esta operación Marquetalia que, según decía Joaquín Gómez, el día de la silla vacía, cuando la generosidad del presidente Pastrana les permitió ese diálogo del Caguán. Joaquín Gómez decía que habían surgido como un movimiento campesino en rechazo a la matanza de unos marranos y unas gallinas por el Marquetalia. No, doctor Fernando, realmente las FARC surgieron mucho tiempo antes y tienen un origen ideológico, el comunismo internacional, y es precisamente esa la segunda conclusión de este documento. Bueno, un documento para la historia. Y es, además de una lectura deliciosa, uno empieza por recordar lo que pasó en Colombia muy a comienzos del siglo, inmediatamente después del triunfo bolchevique en Rusia. Es que esto no hay solución de continuidad entre los bolcheviques al poder y el inicio de la violencia en Colombia. Esta es una lectura apasionante. ¿Por qué no nos cuenta, doctor Sierra, cómo conseguir este libro? ¿Dónde está disponible para que miles de colombianos lo lean, lo repasen y entiendan qué es lo que pasa con la violencia en este país? Sí, doctor Fernando, los primeros ejemplares, algunos de los cuales pues tuvimos oportunidad de hacerles llegar a ustedes, pues apenas los estamos recibiendo. Cuando tengamos ya la producción, pues estaremos definiendo su manera de distribución y en ese momento le estaremos haciendo llegar el dato, doctor Fernando, para poderle informar a la gente dónde se puede conseguir el documento, que con toda seguridad, como le digo, pues va a ser de mucho interés para la gente, porque es el compendio de unos documentos, informes, que fueron cuidadosamente recopilados luego de esta investigación y que básicamente, pues como le decía, dentro de las conclusiones se incluye lo que es esto que se conoce como la guerra revolucionaria, que no es más, según precisamente dicen algunos de estos documentos, una acción total, permanente, universal, con el objeto de destruir la organización social, económica, política, militar existente en un país, para edificar en su lugar otra organización
también social, económica, política y militar, sino que totalmente distinta. Esto se hace por medio de una estrategia antigua, muy conocida por estos grupos, por estas organizaciones, que es la de la combinación de todas las formas de lucha. Y allí en el documento se plasma detalladamente cómo son esos conceptos, de dónde surgen y cómo se aplican no solamente en nuestro país, sino en otros países del continente con mucho éxito, como ya lamentablemente lo estamos viendo en el vecindario, ¿no? Doctor Sierra, de los libros que me mandaron, dispusimos, me reservé uno, comprenderá usted que me lo reservo porque su lectura es obligada y espero que me diga cuándo están disponibles para que la gente lo adquiera. Esto es un documento precioso que no puede faltar en la biblioteca de nadie, de nadie. Pero hay un tema adicional que quiero proponer. Es que ustedes no se van por la retórica, no se van por el discurso, no se van por el cuento. Todo lo que dicen, punto por punto, está respaldado en documentos oficiales de las FARC, en documentos oficiales de estos violentos. No hay nada que no esté entre comillas. Entonces es sencillamente apasionante esta lectura. ¿Cómo lograron hacer esa compilación? Todo de fuentes en ellos mismos. Esto no son fuentes sesgadas ni de inteligencia, ni los servicios de inteligencia consiguieron, no. Todos oficiales de las FARC y de los narcotraficantes que tienen dominado el país. ¿Cómo lograron hacer esa compilación, doctor Sierra? Este es un trabajo ímprobo. Sí, doctor Fernando, la Federación Verdad Colombia, la Asociación Únete por Colombia, desde hace mucho tiempo, pues se han preocupado por este tema del cual trata este informe, este documento, y además que tienen mucha experiencia, que han producido anteriormente documentos sobre estos temas, y la verdad es que no es difícil, doctor Fernando, porque como usted dice, las organizaciones que mencionamos, tanto las extintas FARC como el comunismo en Colombia, pues ellos no disimulan o no ocultan su manera de pensar, su manera de actuar, y efectivamente pues eso lo publican inicialmente para consumo interno, pero inevitablemente se vuelven documentos de dominio público, en las reuniones, en los congresos que realizan, y es muy fácil hoy en día encontrar ese tipo de información, simplemente hay que hacer la investigación adecuada. Pero lo importante, doctor Fernando, es poder compilar toda esa información en un solo sitio, en un solo documento, y precisamente con el propósito de sacar algunas conclusiones como estas que le estoy mencionando y que hoy en día pues son del día a día en nuestro país y en nuestro continente. Yo diría que mucho de lo que se narra allí en esta crónica, en este informe, pues es lo que estamos viendo en el día a día en Colombia. Esta estrategia de combinación de todas las formas de lucha no es más que precisamente combinar una serie de recursos, una serie de facilidades con el propósito establecido, con el propósito que se trazan desde el comienzo. En este orden de ideas nosotros vemos precisamente que lo que sucede en el país no es solamente hechos de violencia. Claro que hay hechos de violencia y hay quema del transporte público, hay vandalismo, hay saqueo del comercio, bloqueos de vías, todo lo que usted perfectamente le narra a los colombianos en su programa todos los días. Pero también hay un efecto mediático, hay noticias detrás de eso, muchas de las cuales, como usted también sabe y también lo difunde, pues muchas son montajes. Entonces, detrás del tema violento también hay un aspecto de comunicación muy importante, pero también hay elementos diplomáticos, también hay elementos políticos, elementos de la educación, pero principalmente el tema de la desinformación. Entonces, fíjese usted que la suma de todos esos elementos, la combinación de todos esos elementos dentro de los cuales la violencia simplemente es uno de ellos,
yo diría que no es el más importante, es tal vez la chispa que enciende ese incendio. La combinación de todos esos elementos es lo que pretende lograr el objetivo final. Bueno, no se le olvide que tiene usted un compromiso con nosotros y es contarnos inmediatamente el libro esté disponible. Que está disponible, nos lo confirme, y dónde y cómo, porque la gente lo quiere tener en su casa, porque es un documento precioso, precioso. Esto era lo que faltaba para saber cuál es la conexión necesaria desde el origen entre las FARC y el comunismo y entre esa asociación del comunismo y las FARC con la violencia que ha padecido Colombia. Y hacen estudios muy especiales sobre lo que pasa en el Catatumbo y en el Magdalena Medio para citar ejemplos y para no hacer inacabable esta presentación de hechos que el país tiene que conocer. Doctor Carlos Sierra Galindo, felicitaciones por este libro extraordinario. A sus colegas de Únete por Colombia, a todos ellos nuestra admiración por este documento fantástico. Repetimos, es un libro en el que ustedes no van a encontrar discursos y retórica y cuentos, todo respaldado con documentos absolutamente confiables que tienen una procedencia, la procedencia de los violentos que han ensangrentado a Colombia. Doctor Carlos Sierra Galindo, presidente de la Federación Verdad Colombia, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a los miembros de la mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Crónica de una verdad, el comunismo responsable de la violencia en Colombia. Un libro que no faltará en ninguna biblioteca de ninguna persona que quiera saber realmente qué es lo que ha pasado en Colombia. Carlos Sierra Galindo, presidente de la Federación Verdad Colombia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. En Colombia, 8 de la mañana, 3 minutos.